Y si este mensaje tuviera un título, sería entonces la ayuda de Dios para una iglesia incrédula. La ayuda de Dios para una iglesia incrédula. Y alguien puede pensar, decir, pastor, creí que nos iba a animar hoy. Es mi intención. Y creo que aquí tenemos la clave en este capítulo 12 del libro de los Hechos. Entonces vamos a proceder a leer Hechos capítulo 12, comenzando el versículo 1. Leemos todo el capítulo. Tal vez leamos un poco y oremos y después sigamos. Entonces, comencemos. Hechos capítulo 12, versículo 1. Permítanme hacer algo. Para entrar en el contexto de lo que está ocurriendo, necesitamos leer unos versículos antes de este capítulo, porque es muy importante lo que ocurre en el capítulo 11 y el versículo 26, donde dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es muy significativo, porque antes de ese tiempo a los creyentes o a los discípulos de Cristo los llamaban los del camino o los de ese camino. Pero fue en Antioquía donde se les llamó cristianos por primera vez, que significa seguidores de Cristo o como Cristo, personas pequeños Cristos en ese sentido. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, esta es Antioquía en Siria, que fue una de las bases que Dios utilizaría para la evangelización del mundo conocido en aquel tiempo, porque Jerusalén fue una de las bases donde Dios hizo una obra tremenda para alcanzar a los judíos. Pero cuando fueron esparcidos por todas las naciones y por todos los lugares, llegaron hasta Antioquía en Siria, y Dios levantaría una tremenda iglesia en aquel lugar que sería el centro o, digamos, la plataforma desde donde se empezarían a hacer las misiones a otros lugares del mundo. Entonces, Antioquía pasó a ser una iglesia clave en lo que nos enseña el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es un libro histórico y un libro de transición. Desde que el Señor se fue a la diestra del Padre, cuando ascendió a los cielos, nos cuenta el desarrollo de la iglesia primitiva. Entonces, es muy importante este libro para nosotros, y Antioquía tiene esa importancia. Miren lo que ocurría en Antioquía. En aquellos días, versículo 27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, o sea, el emperador romano. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora, Bernabé fue aquel que fue como un mentor para Saulo. Cuando Saulo se convirtió y todos temían, no querían tener nada que ver con él, Bernabé fue el que lo buscó, el que lo trajo, y medio como que lo apadrinó, el que le hizo la entrada entre los creyentes para que estuvieran tranquilos, porque Dios había hecho una gran obra en Saulo, que nosotros conocemos como luego el apóstol Pablo. Dios lo transformaría de tal manera
que dejaría de ser Saulo si no lo conocemos como Pablo el apóstol. Ahora, es interesante entender el corazón de los creyentes, que cuando escucharon de una necesidad de los hermanos, entonces nos dice el versículo 29, los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y este es el corazón del cristianismo. El comunismo dice, lo que tú tienes es mío. El cristianismo dice, lo que yo tengo es tuyo. Dios obra en el corazón, por eso es que cuando oímos nosotros de necesidades, no tienen agua allí en Santiago del Estero, queremos ver qué podemos hacer, nos mueve el corazón, nos importa, queremos ayudar a los hermanos porque nos damos cuenta que aquí nos sobra y allí les falta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Eso es cristianismo en acción y esto es el libro de los Hechos que nos habla a nosotros de cómo actuaba el Espíritu Santo en la vida de los creyentes y cómo se comportaban ellos ante las necesidades que se presentaban. Y dice, lo cual en efecto hicieron, versículo 29 y 30, que significa que no fue solo un sentir, no fue solo un pensar, sino un actuar. Por eso la Biblia nos enseña que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y están aquí para ser ejemplo para nosotros, que así como ellos hicieron en el pasado, nosotros nos conduzcamos en el presente. Que nos importe, que nos interese, que nos mueva a hacer algo para ayudar a otros con necesidad. Interesante, porque el versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo. Enviaron ofrendas a los creyentes en Judea que estaban teniendo esa necesidad. En este contexto es lo que ocurre en el capítulo 12, porque lo que vamos a leer en el capítulo 12 no nos dice nada de Pablo y Bernabé, sino hasta el final. Pero todo lo que ocurrió en la iglesia en Jerusalén estaba presente o estaban presentes Pablo y Bernabé. En otros lugares en el libro de los Hechos se habla de Pablo, se habla de Bernabé. Y ellos tal vez sean las figuras centrales por los medios de los cuales Dios está obrando. Pero en este caso están en el trasfondo. Y sin embargo están ocurriendo cosas en la iglesia. Y quiero decirte algo. Dios está haciendo una obra aquí en esta iglesia, en cada iglesia, donde se busca adorarle y honrarle y obedecerle, llegando con el evangelio a las personas en la ciudad y aún más allá de esa ciudad, a donde quiera que el Señor nos envíe a través de aquellos que van a hacer obra misionera. Entonces, muy importante. Y miren lo que está ocurriendo en la iglesia en Jerusalén. Capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, o sea, el tiempo del hambre, el tiempo de la dificultad, el tiempo que Dios movía a la iglesia en Antioquía para hacer algo por los creyentes allí en Jerusalén, en Judea. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Quiero decirte una cosa. Si Dios está obrando, el diablo no está descansando. Y cuanto más Dios obra, más el diablo se inquieta y más quiere causar problemas. Entonces, Dios está a favor de la vida. Dios está a favor de alcanzar a más personas. Dios está a favor del crecimiento de la obra. Y el diablo está a favor del detenimiento de la obra, de tratar de deteriorarla, de tratar de impedir que la obra de Dios avance en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra localidad. Y no era distinto porque los Herodes, políticos como eran,
Ellos querían ser populares, ellos querían agradar a la gente para sacar beneficio propio. Y dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Desgraciadamente, muchas veces las autoridades no son amigas de las iglesias, sino que buscan impedir porque tienen otra agenda en mente. Ahora, ¿qué hizo Herodes? Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Se acuerdan aquellos dos de los tres que el Señor Jesús llevó muchas veces consigo? Era Pedro, Simón Pedro, y Juan y Jacobo, su hermano, que el Señor los llevaba más cerca suyo y no nos dice por qué, pero tal vez pudiéramos pensar que les daba más atención porque tenían mayor necesidad en sus vidas, o Dios tenía que hacer una obra grande, o iban a experimentar cosas como la que experimentó Jacobo, que iba a dar su vida por el Señor Jesucristo. Entonces, Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahora, todo esto es muy significativo, porque lo que ocurrió y lo que hizo Herodes con Jacobo y lo que quería hacer ahora con Pedro pasaba en el tiempo lo que nosotros conoceríamos como la Pascua. Y en ese tiempo los judíos venían a Jerusalén y ellos iban a tener lo que era llamado como cuando celebraban que el Señor pasó de largo y no juzgaba las casas de los hebreos, cuando veía la sangre tanto en el dintel como en los postes de las casas, pasaba de largo, y donde no veía la sangre moría el hijo primogénito. Ellos estaban recordando eso. Ese era el tiempo del año cuando ocurrían estas cosas. Ahora, todo político es muy sensible a lo que ocurre cuando, y a veces son muy oportunistas como para utilizar las situaciones para beneficio propio o para no causar gran alboroto. Entonces, Herodes vio cómo le gustó a la gente que mató a Jacobo, que estaba a favor. Sí, hay que perseguir a esta secta, hay que deshacerse de estos cristianos o lo que fuera. Entonces, bueno, vamos a ir tras Pedro. Ahora, estos eran los pilares de la iglesia en Jerusalén. Alguien decía, si tú quieres detener a una pandilla cuando te están atacando, marca al líder y deténlo a él. Porque si lo paras a él, probablemente los demás se queden en el molde, como diría el criollo. Entonces, fíjate quién es el responsable, quién es el líder. Y aquí estamos hablando de los líderes en la iglesia en Jerusalén. Estaba Pedro, estaba Jacobo, estaban los apóstoles. Y entonces Herodes va tras Pedro, lo prende a Pedro, lo ponen en prisión, pero era durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. No era buen tiempo para hacerlo antes, porque había muchos judíos que estaban viniendo a celebrar y estaban muy sensibles en cuanto a lo que ocurría, y entonces iba a ser un gran alboroto. Vamos a esperar a que pase la Pascua y entonces después vamos a ejecutar a Pedro. Así que Pedro, dice el versículo 5, estaba custodiado en la cárcel. Y podemos leer la siguiente parte de este versículo 5 juntos, por favor. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Nos encontramos aquí a una iglesia
que estaba orando preocupada por lo que iba a acontecer y rogando a Dios que de alguna manera intervenga para que a Pedro no le hagan lo mismo que le hicieron a Jacob. La iglesia está en una situación crítica, está en un tiempo de gran necesidad y puede afectar a toda la congregación porque la palabra de Dios nos dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces, vamos al Señor y pidámosle ayuda en este momento. Padre, te agradecemos tanto por tu palabra y por el privilegio de abrirla, la libertad que gozamos de venir a adorar y alabar y a estudiar juntos tu palabra. Habla a nuestros corazones y enséñanos, Señor, lo que tú quieres que nosotros veamos en esta mañana. Habla según tu voluntad a cada uno de nosotros y ayúdanos a responder según tu voluntad en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo para su gloria. Amén. Entonces, esta es la situación en que se encuentran los líderes de la congregación, aquellos que estaban trabajando con los creyentes. De repente uno es ejecutado y el otro va a ser ejecutado también. Dice luego, versículo 5, lo repito otra vez, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y, versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, miren qué interesante. Ponían no solamente guardias, como si fueran criminales peligrosos, ponían no solamente guardias, pero los ataban con cadenas. Y le ponían de repente al guardia la cadena en su muñeca izquierda y al prisionero en su mano derecha, y dejaban la derecha libre si era diestro del soldado para que pudiera usar la espada. Si el prisionero quería hacer algo, lo podía ejecutar ahí nomás. Entonces esa era una de las maneras de proteger y de guardar a aquel que estaba cautivo. Y otro soldado del otro lado al revés, tal vez era un zurdo o algo. Entonces le ponían de la mano derecha y lo aprisionaban al reo o al prisionero, lo tenían allí con una cadena y el otro estaba libre para arreglarlo si es que quería escapar o lo que fuera. Y aquí, versículo 7, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora eso es algo que Dios hace. Porque así como cuando resucitó el Señor y los guardas quedaron como muertos, quedaron congelados, no sabían qué hacer. Yo me imagino que ocurrió algo similar en este caso cuando se presenta el ángel y está esa luz refulgente en la cárcel y lo tocan a Pedro. Y eso nos dice a nosotros que Pedro estaba descansando tranquilo en la voluntad de Dios. Y esto es lo maravilloso de los creyentes, que podemos estar en medio de terribles pruebas o ante la muerte misma y podemos tener paz en nuestro corazón. Así que lo terrible para el creyente es estar fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, no importa dónde viremos, vamos a encontrar aguijones, espinas, vamos a encontrar rocas que nos hacen tropezar. Pero en la voluntad de Dios podemos descansar tranquilos, aún ante la misma muerte. Y el ángel le dice, levántate pronto. Y las cadenas se le caen de las manos. Versículo 8.
le dijo el ángel, cíñete, o sea, ponete la ropa y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, hace frío, es de noche, vamos. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Te ha pasado a veces que estás en una situación y tienes una pesadilla a la noche y no sabes si estás despierto o si estás soñando o qué es lo que está pasando? Me acuerdo una oportunidad cuando yo me levanté de la cama y estaba en medio del piso tratando de no caer en un pozo o lo que fuera. Mi señora dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Había tomado alguna medicina y evidentemente tuvo un efecto adverso y estaba haciendo cosas raras. Entonces fui al doctor la otra vuelta y me dio una medicina y mi señora dice, me parece que es como la de aquellas. No la tomé, la dejé ahí. Dios me ayudó y estoy mejor. Entonces, pero uno puede estar haciendo cosas raras o pensar esto, ¿qué es esto? ¿Está en verdad ocurriendo o es algo que me estoy imaginando? Trato de ponerme en la situación de Pedro y dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahora, nuevamente, es la obra de Dios, es la intervención de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia nos dice que el Señor cierra una puerta y nadie la puede abrir y Él abre puertas y nadie la puede cerrar? Para Dios no hay ningún imposible. Entonces nosotros podemos pensar, hay países donde no se puede llegar con el evangelio. Sí, no se puede llegar como misionero, pero uno puede ir como comerciante, uno puede ir como maestro, uno puede ir como maestro de un idioma, y el creyente lleva su fe a donde va. Amén. Entonces las puertas pueden estar cerradas, pero Dios puede abrir formas de llegar. O las puertas pueden estar abiertas y Dios muchas veces las cierra, como cuando protege a uno de los suyos. Cuando Saúl perseguía a David, dice que Dios lo escondió y Saúl no lo podía encontrar, porque no hay nadie que sabe cómo esconder o cerrar o tapar los ojos de las personas o lo que fuera. Ahora, es interesante, miren lo que ocurre, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, me imagino cuando el ángel se va y lo deja ahí en la oscuridad de la noche y el frío de la noche, bajan las temperaturas, uno sale afuera y a lo mejor dice, ¡uy, qué fresco que está! Es como que se despabila. Y me imagino a Pedro, dice que volvió en sí, dice, estoy acá afuera, sí, es cierto esto. Entonces, yo siempre que leo esa frase me acuerdo acerca de eso que me contaban de alguien que era tan negativo, pero tan negativo, que un día se desmayó y en vez de volver en sí, volvió en no. Amén. Conocen gente que son negativas, no importa lo que se diga, tiene que ser algo, decir, no va a funcionar, no está bien, no. Era como aquella iglesia donde estaban decidiendo la iglesia y querían un candelabro y el pastor estaba promoviendo tener un candelabro, pero extraordinario, con tantas proporciones y dimensiones para que fuera algo especial para la iglesia. Y uno de los miembros se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, dice, pero hermano, no, pero no estoy de acuerdo. Dice, bueno, díganos por qué. Dice, primeramente no lo necesitamos y segundo, no hay nadie que toque ese instrumento, dice.
Entonces era como que no sabían lo que estaba hablando, porque era una luz grande, elaborada, que querían poner en el templo, pero estaban en contra. Entonces uno tiene que verificar su actitud, a ver si somos negativos por naturaleza o realmente algo que debería objetarse. Pero bueno, es un chiste. Volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces Pedro dice: ahora me doy cuenta de lo que está pasando. Ellos tenían sus planes, pero Dios intervino y cambió la cosa. Y eso es maravilloso. Bueno, sigamos con la historia. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? ¿Haciendo qué cosa? Orando. Entonces, la iglesia no tenía edificio propio. Ellos lo solían hacer en el templo, iban al templo a orar, lo que fuera, pero está siendo perseguida. ¿Dónde se reúnen? En las casas. Y una de las casas era la casa de María. Tantas Marías en la Biblia, ¿no? Pero la María, ¿qué María? La madre de Juan, cuyo sobrenombre era Marcos. Y de paso, él era sobrino de Bernabé. Es muy importante, toda la información que la Biblia nos da tiene un porqué y tiene una historia detrás de todo eso. A veces no podemos tomarnos todo el tiempo para explicarla. Pero entonces Pedro va a esta casa donde muchos estaban reunidos orando. Una vuelta alguien estuvo en nuestra iglesia hace muchos años, que nos visitaba de otro lugar, y hizo este comentario: pero ustedes, dicen, lo único que hacen ahí es orar. Y yo pensé, qué elogio, porque aparentemente le impactó, le impresionó que orábamos y orábamos y orábamos. Y yo digo, esa es la labor y la tarea de la iglesia. El Señor nos encomendó a nosotros que oremos, a que pidamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo va a haber obreros? ¿Cómo van a salir misioneros si la iglesia no ora? ¿Cómo va a haber libertad de los cautivos si la iglesia no pide que esto ocurra? ¿Cómo va a haber paz en lugares específicos del mundo si no no oramos y no pedimos al Señor que intervenga? Muchos estaban reunidos orando. Y a veces nosotros tenemos la impresión de que la reunión de oración no es tan importante. Quiero decirte, querido hermano o hermana, es todo importante la reunión de oración. En este caso, como vamos a ver aquí, hizo la diferencia en la vida de Pedro, en la vida de la iglesia, en la conversión de miles de personas. Bueno, ¿qué pasó? Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, no sé qué hizo Pedro, cómo llaman. En distintos lugares se llama de distintas maneras a las personas. Cuando estábamos ahora en Oklahoma, a veces algunas casas tenían unas rejas y una distancia. La mayoría se puede llegar hasta la puerta, no tienen rejas o lo que fuera. Pero algunos lugares tenían un cerco, una reja, a lo mejor había un perro, o lo que fuera. Entonces yo hacía lo que hacemos. Ni bolilla, nadie respondía. Y cuando me encontré con los Luisi que nos visitaron mientras que estábamos allí en Oklahoma, el hermano Horacio y la hermana Alejandra, me dijo, no, la mayoría de la gente acá es latina, son mexicanos o lo que fueran, y allá no llaman de esa manera. En México no llaman en las casas de esa manera. Si no hay timbre, usan una moneda y la golpean en algo que haga mucho ruido, una puerta o un metal o algo que haga ruido. Usted hace eso y la gente va a salir a escuchar, a ver quién está llamando.
Pero dice, si usted golpea así, dice, estarán diciendo, ¿qué le pasa a esa persona o algo? Algún loco está golpeando las manos. Cada cultura tiene sus mañas, tiene sus cositas, y entonces estamos aprendiendo. No sé cómo Pedro llamó a la puerta, porque no quería que lo escuchen, pero no quería hacer mucho ruido tampoco. ¿No es cierto? Le pasa a usted que viene algún vecino a las 3 de la mañana y dice, ¡Jorge! Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y está llamando a alguien, a otro, no le importa nada, a lo mejor está borracho, lo que fuera, no lo sé, pero quiere llamar a alguien y entonces empiezan los gritos y uno dice, ¿qué está haciendo esa persona? Bueno, dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro de gozo, reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Pasó eso alguna vez? ¿Le pasó eso? Escucha a alguien, ah, sí, bueno, ya voy acá. Y lo deja la persona plantada allí en la puerta. ¿Y qué pasa? Dice, versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, estás loca. Qué terminología, ¿no? Para usar en la iglesia, hermano. Ahí viene la hermana, está diciendo eso, está loca, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Y espero que no estaba asegurando que sí estaba loca, sino de que sí Pedro estaba afuera, ¿no es cierto? Entonces ellos decían, es su ángel, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ahora, hermanos, esto me llevaba a mí a ponerles el título que le puse al mensaje, la ayuda de Dios para una iglesia incrédula. Porque miren, más que la incredulidad de los incrédulos, pues sabemos que el incrédulo no cree. Por eso tenemos que ir a evangelizar. No esperar que la gente venga, nosotros tenemos que salir, nosotros tenemos que ir y hablarles, porque es incrédulo. Necesita escuchar el mensaje para que Dios despierte en su corazón. El Espíritu de Dios traiga convicción, despierte en su corazón el creerle a Dios. Pero quiero decirles, más que la incredulidad de los incrédulos, debería asombrarnos la incredulidad de los creyentes. Sí, mi incredulidad. Y tu incredulidad, hermano o hermana. Porque muchas veces nosotros creímos, aceptamos al Señor y después vamos a través de la vida y vienen circunstancias difíciles y parece que tenemos dificultad en creerle a Dios. Porque pensamos, sí, en aquella ocasión sí, Dios obró, pero en esta no creo que puede. Me acuerdo, visitábamos cuando recién nos preparábamos para ir al campo misionero, venir para acá. Visitábamos iglesias buscando apoyo y lo que fuera. Y una iglesia había comenzado y tenían reuniones en una escuela. O sea, no tenían lugar, le dieron permiso pagando una cierta cantidad, lo que fuera, para tener reuniones en una escuela. Y entonces la iglesia se reunía en la escuela. No tenían edificio, pero tenían un grupo de creyentes. Y un hermano de origen italiano, católicos, después de la reunión me dice, hermano Alberto, quisiera que usted ore por mi hermano porque él es tan duro, es muy difícil, muy religioso, muy cerrado, lo que fuera. Ore por él para que se convierta, lo que fuera. Y yo pensaba, ¿cómo le contesto a este hermano?
O él enfatizaba el negativismo, no quiere escuchar, no se va a convertir, no, ore por él, ore por él. Y yo digo, ¿cómo le contesto? Y le digo, ¿y usted, querido hermano, cómo era antes de recibir a Cristo? Usted no sabe, pastor, lo duro que yo era. No quería saber nada. Bueno, Dios obró en su vida. Y Dios quiere obrar en la vida de su hermano. Amén. Entonces muchas veces nosotros tenemos esa dificultad que creímos nosotros, pero tenemos dificultad en creer para otros o por otros, o que Dios puede hacer la obra en la otra persona. Por eso digo, la ayuda de Dios a una iglesia incrédula. Y déjenme decirles que la fe que Dios está buscando, muchas veces la encuentra en lugares inesperados. Y hay ejemplos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del centurión romano que tenía un criado que estaba enfermo, próximo a la muerte? Y vienen a Jesús y le dice, quisiera que vinieras para sanar a este criado. Y le dice a Jesús, no necesitas ni venir. Si tú dices solamente la palabra, mi criado sanará. Dice, pues yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados, le digo a este ve allá y va, y le digo al otro venga y viene, y a un criado hace esto y lo hace. ¿Y qué hizo Jesús? Se maravilló de la fe de este hombre. Dice, no he hallado tanta fe ni siquiera en Israel. Y dijo que su criado iba a estar sano y así fue, exactamente. O sea que Dios se maravilla o se asombra de fe, de lugares inesperados. ¿Se acuerdan la mujer cananea que tenía una hija que estaba poseída por el demonio y venía buscando ayuda del Señor, y el Señor parecía como que no le daba bolilla y le decía, mira, no es justo dar del pan de comer a los perros, como diciendo a aquellos que son fuera de Israel, y dice, es para los hijos y lo que fuera. Dice, sí, Señor. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor escucha eso y dice, wow, mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. Amén, amén. Entonces Dios encontró fe en lugares inesperados. Pero también le asombra al Señor la falta de fe en lugares esperados. En lugares donde uno diría, sí, ahí van a creer, como cuando Jesús volvió a su lugar de origen en Nazaret. Y en el libro de Mateo capítulo 13 nos dice a nosotros que no pudo hacer muchos milagros allí por su incredulidad. Incredulidad, donde tendría que haber habido más fe, ahí encontró el Señor incredulidad. La incredulidad de un apóstol. Yo no diría, pero si ya es apóstol y el Señor se escogió y el Señor los entrenó, entonces deben tener toda la fe. Pero ¿qué pasó cuando Tomás no estuvo con los demás discípulos y vino el Señor? Le dijeron, mira, el Señor estuvo con nosotros el domingo, ¿dónde estuviste? ¿Qué te pasó? Porque a veces sí somos los creyentes, venimos a la iglesia cuando nos queda bien o podemos o nos sale o lo que fuera, en vez de decir, es una prioridad, vamos a estar ahí, merece el Señor que estemos, y a veces cosas ocurren y no aparecemos. Entonces dice, vino el Señor, y no, si yo no viere las heridas en sus manos, su costado, no creeré. Y al siguiente domingo, cuando aparece el Señor nuevamente, que va directamente a Tomás y le dice, mire Tomás, acá están mis heridas, acá está, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, creo que nosotros tenemos que actuar de esta manera. Acá tenemos una iglesia que está orando y sin embargo no está creyendo. Está orando, pero no está creyendo. Y por eso digo, la ayuda de Dios para una iglesia incrédula, porque oramos. Ahora, vamos a ver la parte positiva de esto en un cachito, pero tal vez nosotros deberíamos ser más como aquel que vino rogándole al Señor
y le decía que crea, y él le respondió, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque nosotros necesitamos seguir creyéndole al Señor, no como cuando recién lo recibimos, sino cada día, porque Dios es fiel y Él no cambia, y Él está interesado en bendecir y ayudar y en salvar y en obrar milagrosamente. Entonces, preguntémonos qué cosas positivas podemos encontrar en esta situación. Una iglesia que está orando, pero está dudando o no está confiando en lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Me viene a mente el versículo 16, que hubiera sido nuestro texto. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. No podían creer lo que estaban viendo. Sin embargo, era lo que estaban pidiendo. Entonces, preguntémonos qué cosas positivas podemos encontrar en esta situación aparentemente negativa. La primera es esta. La iglesia en Jerusalén, aunque le faltaba fe, oraba. La iglesia en Jerusalén, aunque le faltaba fe, oraba. Miren, es muy importante hacer lo que el Señor nos manda. Y el diablo es muy astuto y va a decirnos, mira, yo sé que tienes que leer la palabra de Dios porque te has puesto una meta de leerla en un año y entonces tienes que leer tantos capítulos, pero no lo pudiste hacer esta mañana y ahora estás tan cansada esta noche que ¿para qué leer si no te va a quedar nada? ¿Qué deberíamos hacer en un caso así? Leer, buscar leer. ¿Por qué? Porque Dios nos manda que busquemos su palabra, que la llenemos de su palabra, que hacer lo que Dios dice. Pero no me va a quedar nada. Deja eso en las manos del Señor. Deja eso en las manos. Haz tú lo que el Señor te ha indicado. ¿Qué mandó el Señor a sus discípulos? ¿Qué mandó el Señor a su iglesia? Que orara sin cesar. Que orara sin cesar. Entonces decimos, sí, pero esta situación es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar sin cesar. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, cuando nosotros tenemos un mandato del Señor, no dejemos que el diablo nos engañe o nos empiece a trabajar con otra idea, sino hagamos lo que el Señor nos dice. Pero yo no creo, no creo tener suficiente fe como para aceptar a Cristo. Bueno, ¿por qué no le pides que te dé la fe que hace falta para creerle? Porque Él está interesado en que creas. Entonces Él te va a ayudar y te va a contestar las oraciones y te va a proveer de la fe que necesitas. Y aquí estaba la iglesia y está la evidencia de que Dios contestó su oración, aunque no estaba muy confiada de que algo iba a suceder positivamente. ¿Amén? Entonces tenemos una responsabilidad de creerle a Dios, sí, pero tenemos una responsabilidad de hacer lo que Él nos manda, aunque a nosotros nos falte fe. Tenemos la responsabilidad de hacer lo que Dios nos manda. A veces los chicos o los hijos no quieren obedecer porque no entienden la razón por la cual le dan las instrucciones los padres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer y luego vamos a entender. Si no es en ese tiempo, un día lo vamos a entender. Vamos a la escuela, pero tienes que aprender esta ecuación y estas matemáticas y qué sé yo. ¿Y por qué tengo que hacer esto? A mí no me interesan las matemáticas, no me gustan, no me queda. Bueno, esfuérzate, hazlo. Pasan años y uno mira, ahora entiendo por qué tenía que aprender esas reglas o la gramática o lo que fuera. ¿Por qué lo tenía que hacer? No entiendo en un momento, pero hice lo que tenía que hacer. La iglesia en Jerusalén, aunque le faltaba fe, oraba. Y esto me anima a mí, hermanos, porque muchas veces uno piensa, qué difícil, qué cosas. No sé.
Les confieso algo, me llega mucho la guerra en Ucrania y en Rusia porque tenemos un extracto ucraniano y venimos de allá y gente y aún familia lejana está sufriendo, no sabemos si están vivos o lo que fuera. Y me empezaba a enojar contra esto. Yo digo, si era un joven me hubiera ido de voluntario a pelear y lo que fuera. Me empezaba a enojar y después me di cuenta cuando leía la escritura, decía que la mano del rey, el corazón del rey está en la mano de Dios y él lo inclina para donde él quiere. Entonces, Alberto, te estás equivocando en lo que estás haciendo. Tenés que orar para que Dios cambie el corazón de Putin. ¿Entienden lo que digo? No puedo hacer nada al respecto, pero puedo orar para que Dios cambie el corazón de esa persona, para que haya un cambio y en vez de que esté allí buscando destruir, que Dios pueda obrar de tal forma que nos deje asombrados. Me falta fe, pero puedo orar aún en mi incredulidad. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. A la iglesia le faltaba fe, pero oraba. Entonces no le restemos importancia, sino aumentemos la importancia. Oremos individualmente, oremos familiarmente, pero oremos comunalmente, como iglesia. Busquemos a Dios en oración, porque si algo va a ocurrir en nuestra ciudad y otros van a conocer a Cristo, va a ser a través de oraciones contestadas. Cuando los creyentes nos dediquemos a orar. La iglesia en Jerusalén, aunque le faltaba fe, oraba. Otra cosa. Pedro, aunque no entendía, proseguía. Pedro, aunque no entendía, proseguía. Miren estos versículos, el 9. Dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pedro no sabía qué estaba pasando, pero él lo seguía. Y el versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente. ¿Qué hacía Pedro? Aunque no entendía, él proseguía. He escuchado esto a través de los años de gente que decía, hasta que yo no entienda esto, no voy a seguir adelante. Bueno, te vas a quedar estancado, porque va a ser muchas cosas que no entendemos y sin embargo necesitamos continuar. Amén. Y decir, no entiendo esto, pero confío en el Señor, un día Él me ayudará, lo entenderé, lo que fuere. ¿Sabes qué? Cuando continúas, Dios generalmente tiene misericordia y un día es como que dice el criollo, te cae la ficha así, esto tenía que ver con esto. Ahora sí me doy cuenta. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando no entiendes algo? Ay, pastor, yo no entiendo esto. Sigue adelante, porque a lo mejor Dios no pudo mostrarte a este momento, hasta este tiempo, esto que a ti te causa asombro y si no lo comprendo, no lo entiendo. Sigue adelante por la fe. Hay unos tiempos en que Dios va a mostrarte los por qué. Y tercero, el Señor, aunque ellos no creían, contestaba. Y esto parece una contradicción, hermanos, porque según Santiago 1, 6, 7 y 8 nos dice 5, ¿no? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, y todo dice, entonces tenemos que pedir por fe. Ese es el principio, o sea, la enseñanza de Dios, que apliquemos fe a nuestras peticiones. Pero en este caso, el Señor contestaba esta oración a pesar de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle que Él está por sobre nuestra incredulidad y que Dios tiene un propósito y un plan
y que si nosotros hacemos lo que Él nos dice, Él va a obrar a pesar de nuestra falta de fe. El Señor, aunque ellos no creían, contestaba. Dice el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y miren lo que dice, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, podemos decir que el Señor intervino y sorprendió a Pedro y no les dio a Herodes y al pueblo de los judíos lo que ellos esperaban. Entonces contestó una oración, no dándoles a los judíos lo que ellos esperaban. Y por el otro lado, le dio a la iglesia en Jerusalén lo que ellos no esperaban. Porque oraban, pero no esperaban que pasara nada. Ahora, sé sincero conmigo, porque yo voy a ser sincero contigo. Oré muchas veces cuando no esperaba que pasara nada. ¿Te pasó así en tu vida? Oramos, pero todo va a seguir igual. Es mejor orar y confiar y decir, Dios puede. Amén. Dios quiere. Y espero que Dios haga algo. Amén. Alguien decía, muchas veces no vemos resultados y personas que aceptan a Cristo se convierten porque no creemos que va a pasar. Y tenemos nosotros la responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes, de creerle a Dios. Y si Él nos manda que lo hagamos es porque Él puede y Él quiere y nos va a sorprender. Entonces, Dios sorprendió a Pedro, Dios sorprendió a Herodes y al pueblo, no dándoles lo que ellos esperaban, y a la iglesia en Jerusalén dándoles lo que ellos no esperaban. En conclusión, hermanos, no hay aquí conflicto entre el hecho de que se requiere creer para obtener y la realidad de que Dios quiere asombrarnos para desafiarnos a seguir creyendo en Él y aguardando en su poder de hacer lo que nadie más puede hacer. ¿Alguna vez te preguntaste por qué 1 Juan 5:13 dice, y me gustaría que lo ubiquemos para que no cometamos ningún error, pero 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Un versículo que usamos muchas veces guiando a una persona a Cristo y dándole seguridad, diciendo, mire, tú crees en Cristo, ahora aceptaste a Cristo, crees en Él, dice, Dios quiere que sepas que que tienes vida eterna. Amén. Pero ¿qué dice el resto del versículo? ¿Y para qué? Creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que no termina cuando aceptamos a Cristo, sino que solamente empieza. Amén. Le creemos, Él nos salva, nos transforma, nos hace hijos de Dios, pero ¿qué quiere Dios? Que sigamos creyéndole. Amén. Esa es la vida cristiana, es una vida de fe, es una vida de confianza en Dios. Yo no puedo, pero Él todo lo puede. Amén. Y aprendamos entonces la lección de la iglesia, hay mucho más, pero aquí quería dejarles este mensaje de este desafío, la ayuda de Dios para una iglesia incrédula. Ayúdenos, Señor, te ruego a que no seamos una iglesia incrédula.